Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Retomamos la GTX, nos damos un descanso de la Jeep. Este video lo que vamos a estar haciendo es fabricar los pisos, el piso derecho del acompañante. También lo que vamos a hacer es arreglar los refuerzos de abajo del piso y partes del contrazócalo. Mientras les voy mostrando los clips, ya que lo estuve desarmando, cortando y midiendo algunas piezas mientras trabajaba con la Jeep, quiero aprovechar a agradecerles un montón todo el apoyo que está recibiendo el canal. Ya son más de 400 suscriptores. Cada vez está teniendo más visitas y más comentarios en los videos, más me gustas y eso me pone muy contento. Les agradezco mucho los mensajes y comentarios que dejan, tanto acá en YouTube como en Instagram, en WhatsApp. Aprovecho para recomendarles que me sigan en Instagram. Ahí van a estar más al tanto de lo que vaya subiendo el día a día. Van a ver las actualizaciones en el momento y no van a estar atrasados con respecto a los videos que demoran un poco más en subirse. Les agradezco mucho nuevamente todo el aguante, todo el apoyo, todo el cariño que están dejando acá. Así que nada, continuamos con el video, con el desarme de la GTX. Este es el estado de los pisos, ya fueron parchados, sin embargo hay partes de los pisos que todavía están en mal estado y bueno, vamos a tratar de dejar los pisos lo mejor posible. Bueno, como vemos, los pisos van soldados al contrazócalo y en la gran parte del piso no está soldado al contrazócalo, ya que el propio piso está en mal estado. Yo saqué el guardabarros porque esta pieza claramente no va así, son dos chapas que se unen por puntadas. Está la chapa del piso, está la chapa del cortafuego. Si metemos el celular por acá, ahí se puede ver. Así como viene originalmente, chapa punteada por el lado de afuera del piso. Como vemos en esta parte ya no la tiene. Así que vamos a estar haciendo eso. Y bueno, todo lo que vemos que no está en buen estado, vamos a tratar de dejarlo lo mejor posible. Se logró sacar contrazócalo. Hay que fabricar esta pieza en chapa del 18 y este soporte se lo tenemos que soldar acá, hacer un soporte nuevo. Una vez fabricado el contrazócalo, el refuerzo, haber planchado el zócalo y la puntera y haber soldado todas estas piezas, hay que fabricar esta parte de acá, de este refuerzo que va soldado, si no me equivoco va soldado al contrazócalo, después lo voy a ver del otro lado. Le dejé esa pestaña, no lo corté derecho, le dejé esa pestañita para tener una marca de hasta dónde va cada bisel. Esa pieza sube hasta acá, hasta el límite del piso y se va para el lado de la rueda. Va soldado junto al piso, al cortafuego y al piso. Después cuando lo hagamos se va a entender mucho mejor. Bueno, antes de poner el piso voy a estar pintando la pieza esta, el refuerzo este que tiene acá, falso chasis, lo voy a estar pintando y voy a estar arreglando esta pieza y después se va a poder pintar todo y proteger todo.
Bueno, mientras me ocupo en desarmar todo esto, voy a aprovechar y le voy a comentar un poco la historia del auto. Es una Dodge GTX modelo 1971 y está en la familia hace bastante tiempo. Hoy es el auto de un tío mío y gracias a él se está dando este proyecto. Y como todo esto de los fierros viene de familia, decidí meterme a aprender un poco sobre la chapa de los autos. En realidad la idea de ser chapista empezó con un Falcon que también está hace mucho tiempo con nosotros y que siempre tuve ganas de levantar. Ese Falcon también va a aparecer en el canal dentro de poco, ya que se consiguieron casi todas las piezas para arreglarlo. Solo hace falta que me organice un poco con la GTX y la Jeep para poder dedicarle un poco de tiempo al Falcon. Para poder arrancar con todo esto, fui a hacer algunos cursos de formación profesional para aprender soldadura y el uso de las máquinas como la MIG y demás. Ahí aprendí sobre el manejo de estas herramientas, pero la verdad donde más aprendí sobre la chapa fue en YouTube. Hay muchísimos canales en los que la gente comparte todo su conocimiento para que el oficio no se quede en el olvido. Hay canales argentinos, de Estados Unidos, de Brasil, de Rusia, de todos lados. Así que si a alguno le interesa aprender un poco del oficio, en el canal tengo un apartado donde dejo algunos de los canales que más recomiendo. Ahora volviendo un poco al auto, mi tío, que es el dueño de la GTX, en su momento había comprado una soldadora MIG para tratar de arreglar algunas partes de su auto. Pero bueno, la chapa no era lo suyo y es totalmente entendible. Además, esto es algo que lleva mucho tiempo y es muy fácil que salga mal. Así que si van a comentar algo, me gustaría que lo comenten desde el respeto, ya que él, como vos seguramente que estás viendo el video en YouTube, quiso arreglar su auto con lo que tenía. Cabe aclarar que él hizo todas estas reparaciones antes de que yo me interese por el tema de la chapa. Bueno, cuando él vio que estaba muy entusiasmado por aprender el oficio, decidió confiar en mí y prácticamente a ciegas me prestó su MIG y me prestó su puerta para que practique. Justamente la puerta es el primer video del canal y es la primera reparación que hice. Ahí es donde aprendí a soldar y bueno, darle forma a la chapa tratando de copiar las formas originales del auto. Cuando le devolví la puerta, él quedó bastante sorprendido con el resultado y muy contento, así que decidió traerme el auto completo para que siga arreglándolo. Por eso es que hoy la GTX está acá. Y en gran parte, gracias a él también existe este canal. Bueno, mientras estuve haciendo todo este monólogo, vieron cómo estuve cortando las partes del piso, partes del contrazócalo, estuve fabricando el contrazócalo, también la bajada del parante interno, que estaba hecho bolsa, también partes del chasis. Tal vez más adelante podamos reparar el falso chasis entero o bueno, reemplazarlo por uno en mejor estado. Eso no lo voy a hacer ahora, ya que eso implicaría desarmar completamente el auto, sacar el motor, la caja, toda la suspensión delantera y demás para poder reparar bien esa parte. Y bueno, la idea del proyecto es que el auto vuelva a la calle y se pueda usar lo más rápido posible. Ahora en lo que sigue del video vamos a trabajar en otro refuerzo que va por debajo del piso. Para hacerlo voy a usar una herramienta que compré hace poco, un bombo jalatero, ya le voy a hablar un poco de él. Y bueno, con eso vamos a poder hacer las canaletas que necesita esta pieza de refuerzo que va por debajo del piso. Más adelante le voy a mostrar cómo funciona.
Para hacer el refuerzo que va por debajo del piso, vamos a utilizar una nueva herramienta que adquirimos hace poco. Se llama bombo jalatero. Es una herramienta que se usa para darle formas a la chapa, sobre todo canaletas o nervios que sirven para reforzar las piezas. El bombo no se encontraba en este estado, yo lo que hice fue desarmarlo y despintarlo por completo, sacándole todo el óxido. Lo volví a pintar, lo armé de nuevo y lo aceité por completo. Lo que hay que hacer con la chapa previo al paso por el bombo es estirarla para que después pueda tomar la forma del conformador sin deformarse. Lo ideal sería hacer este paso con una rueda inglesa, pero yo lo hice con un martillo, que era lo que tenía a mano en ese momento. Una de las cosas que le hice al bombo fue fabricarle un volante. Originalmente viene con una manija, pero para moverlo era muy complicado y más trabajando solo. Entonces este volante me permite trabajar siempre desde el mismo lugar y mucho más cómodo. Una vez que la chapa está preparada, empiezo a pasarla por el bombo varias veces. En cada pasada lo voy ajustando un poco más para que la canaleta vaya tomando profundidad. Una vez que estamos contentos con el resultado, hay que cerrar el inicio y el final de la canaleta. Para esto se me ocurrió utilizar una tuerca a la cual le corté la mitad y apoyándolo en la chapa y con unos mazazos termino de cerrar la forma. No es una herramienta muy sofisticada, pero bueno, me sirvió para salir del paso. Una vez que las canaletas ya están listas, solo queda hacer los últimos pasos, que serían los pliegues de la pieza, y ya podemos presentarla en el auto para soldarlo con el contrazócalo. Ya retiré la tapa del refuerzo este del PTX. Voy a estar cepillando todo, thinner, fosfatizante, y lo voy a estar pintando con Ciachrome. Ya fabriqué el parche que le tenemos que poner acá, al revés. Así tendría que quedar. Ya le hice los agujeros al parche del refuerzo también. Estuve limando también la parte exterior del parche que le hicimos al refuerzo. Así que lo que voy a estar haciendo ahora es cepillando todas las piezas, pintarlas. Lo mismo con este refuerzo, voy a estar cepillando todos los bordes, así podemos soldar el parche, puntearlo ahí, hacerle los botones. Lo mismo con esto. Lo siguiente que tendría que hacer es toda la tira de lo que sería el cortafuego, que hace la nueva, y ya ahí sí que podríamos pasar al piso. Ya con estas partes soldadas y emprolijadas, pasamos con el último paso antes de colocar el piso, que sería fabricar el cortafuego. Para copiar las formas originales, primero usé una plantilla con cinta. Una vez hecho este molde, lo pasé a chapa y comencé a darle forma. Como se ve en el video, para estirar la chapa utilicé un aguantador y la pena de un martillo. De esta forma la chapa se va estirando y tomando la forma que necesitamos. También se podía contraer la chapa de manera artesanal, pero en este caso preferí hacer unos cortes y volver a soldarlo, que termina siendo mucho más rápido. Por supuesto existen herramientas especiales para estirar y contraer la chapa que hacen este trabajo mucho más fácil. Más adelante, si Dios quiere, la idea es poder traerlas al canal. Con el cortafuego ya listo, empezamos a acercarnos a una de las partes más complicadas del trabajo, que es fabricar el piso. El problema era que el piso original ya había sido parchado,
y los dibujos originales prácticamente se habían perdido. Lo único que quedaba del piso original eran el comienzo de dos canaletas que a duras penas se podían llegar a distinguir. A partir de esas dos marcas tuve que reconstruir todo el resto del dibujo del piso. Tomando esas referencias, viendo algunos videos como los de Darío Rosa, canal que recomiendo muchísimo, y buscando imágenes por internet, pude empezar a darme una idea de por dónde iban las líneas originales del piso. Después fue cuestión de medir, comparar, sacar cuentas y tratar de reconstruir el dibujo original lo más fiel posible. Una vez que tuve todas las líneas definidas en el molde de cartón, lo pasé a chapa y marqué todas las canaletas con fibrón. Y bueno, para poder marcar el otro lado del piso, utilicé un pequeño clavo y le fui dando algunos golpes en las puntas de cada línea. Eso me permite ver las marcas del otro lado y tener una referencia clara para cuando empiece a trabajar la chapa. Al igual que hicimos con el refuerzo anterior, primero hay que darle un pequeño estirado a la chapa. Esto es importante ya que una vez hechas las canaletas con el bombo, la chapa va a volver a su forma más plana y no se va a deformar. Con la chapa ya preparada comenzamos a pasarla por el bombo para ir formando todas las canaletas del piso. Más adelante estaría copado poder hacerle una base con ruedas al bombo, colocarle un motor con pedal para poder manejarlo mucho más cómodo, también alargar el bombo, así podemos hacer piezas muchísimo más grandes. Y bueno, entre otras cosas que vamos a ir viendo más adelante en el canal. Ayer estuvimos practicando con el bombo. Martillé primero todo el dibujo con el martillo con la medalla bombé. Este que está acá, lo martillé con este. Al igual que hice con el refuerzo de abajo del piso de la GTX. Aún así se deformó algo la chapa. Falta plancharlo, todavía no lo planchamos. Faltan prolijar algunas cosas también. Pero ya tenemos la base de lo que serían los dibujos del piso. Ahora me voy a encargar de cortar esta parte de acá. Y voy a plegar toda esta parte del piso para que tenga una inclinación como viene originalmente. También voy a estar haciéndole el pliegue este y también voy a estar plegando esta parte de acá, que sería la parte que va soldada a la pieza que hicimos del cortafuego.
Bueno muchachos, terminado el piso del acompañante de la GTX. No fue fácil. Para hacer un poco un repaso, un pequeño repaso: cortafuego, el bajo parante interno, contrazócalo, chasis, refuerzo, tapa del chasis y bueno, muchas cosas más. Aprendimos a usar el bombo. En el transcurso de este video compré varias herramientas, fabriqué algunas otras. Todo lo que hice lo publiqué en Instagram, se me la aguante ahí. Así te enterás también antes que se suban los videos de lo que voy haciendo el día a día, de lo que estoy fabricando, de lo que voy comprando y cómo van evolucionando los parches que voy haciendo. También ahí doy aviso de cuando subo los videos. Igualmente, si te suscribiste, apretá la campanita ahí para que te salte una notificación de cuando lo subo y lo puedes ver al instante. Este es el primer piso que fabrico y que reparo, así que estoy muy contento. Lógicamente hay miles de detalles en los que hay que mejorar, pero bueno, de a poco vamos a ir mejorando en lo práctico, como en los videos, la calidad de los videos y demás. Les agradezco mucho por haber llegado a esta parte del video. Les agradezco un montón a aquellos que se suscriben, que toman el tiempo de dejarme un comentario, a los que comparten los videos, sobre todo también a los que me brindan la confianza y traen su auto. Este auto tiene una historia bastante particular. Calculo que en el transcurso de las reparaciones fui contando un poco la historia de la GTX, así que va un especial agradecimiento ahí a mi tío por las herramientas, por el auto y por la paciencia sobre todo. Muchas gracias a todos y bueno, nos vamos a estar viendo seguramente en el próximo video. Nos vemos.